Lucía Cervantes yacía en el sofá, envuelta en una cálida manta, y miraba por la ventana el cielo de otoño. Era un cielo gris, pesado, como si presintiera lo que iba a ocurrir aquella noche. Su cuerpo había dejado de obedecerla hacía tiempo. La leucemia la consumía por dentro, arrebatándole las fuerzas gota a gota, migaja a migaja. Los médicos hablaban con cautela, con rodeos, pero ella lo entendía. Su tiempo se medía en semanas, quizá un mes, no más. Tenía 37 años. Hasta hacía muy poco, todavía podía preparar la cena, lavar la ropa, limpiar el piso, ir a trabajar. Ahora, incluso levantarse del sofá requería un esfuerzo que consumía las últimas briznas de su energía. Cada movimiento le provocaba un dolor agudo en los huesos, cada inspiración era una lucha. Pero Lucía intentaba no mostrarles a sus hijos lo mal que estaba. Sonreía cuando entraban en la habitación, les preguntaba por el colegio, por sus amigos, por los deberes. Quería que la recordaran viva, no moribunda. Mateo, el mayor, ya lo entendía todo. Tenía 15 años y sus ojos se habían vuelto adultos demasiado pronto. Ya no preguntaba cuándo se pondría bien mamá. Simplemente ayudaba en casa en silencio, cuidaba de su hermano pequeño, hacía los deberes y se esforzaba por no llorar delante de ella. Lucía veía cómo cambiaba, cómo se endurecía su carácter, cómo asumía una responsabilidad que no le correspondía a su edad. Elías, el pequeño, un niño de 10 años con un carácter vivaz y una sonrisa abierta. Todavía intentaba fingir que todo saldría bien. Le traía a su madre dibujos del colegio, le contaba historias graciosas, la abrazaba y le susurraba que se iba a curar, seguro que sí. Lucía le acariciaba la cabeza y asentía, aunque sabía que era mentir. «Mamá, ¿quieres un té?» Elías asomó la cabeza en la habitación. Su rostro reflejaba esperanza. «Puedo prepararlo yo. Mateo me ha enseñado». «Gracias, cariño». Un poco más tarde, respondió Lucía en voz baja, sonriéndole a su hijo. «Anda, ve a hacer los deberes, que pronto se hará de noche». Elías asintió y se fue. Lucía lo oyó cuchichear con su hermano en la cocina. Intentaban hablar bajo para que no los oyera, pero las paredes del piso eran finas. Escuchaba fragmentos de frases. «¿Cuándo vendrá papá?» «No sé. A lo mejor trae la medicina». «No lo creo». Mateo estaba de pie junto a la ventana, apoyado en el alféizar. No decía nada, pero Lucía sentía su tensión. Siempre había sido un niño serio, reflexivo, profundo. En los últimos meses, parecía haberse convertido en piedra, volviéndose cada vez más reservado. Lucía sabía por qué. Gregorio, su marido, había dejado de serlo hacía mucho tiempo. Cada vez aparecía menos por casa, cada vez le daba la espalda cuando ella intentaba hablar con él. Antes, al menos fingía que le preocupaba su salud. Le preguntaba cómo se sentía, se ofrecía a llamar a un médico, compraba vitamina. Ahora, ni siquiera eso. Gregorio Cervantes, un hombre de 42 años con un rostro indiferente y ojos vacíos, se había convertido en un fantasma en su propia familia. Llegaba tarde, cenaba en silencio, si es que cenaba, y se iba a dormir a otra habitación. A veces ni siquiera pasaba la noche en casa, y por la mañana soltaba un escueto, «tuve que quedarme en el trabajo», y desaparecía de nuevo. Lucía sentía que él ya se había ido, solo que aún no había dado el portazo. Sabía que había otra mujer. Lo sentía en su distancia, en el olor de un perfume ajeno en sus camisas, en la forma en que evitaba su mirada. Pero ella callaba. No porque temiera un escándalo, sino porque no le quedaban fuerza. Todas sus energías se iban en simplemente respirar, en vivir un día más. Aquella tarde, Gregorio volvió a casa antes de lo habitual. Entró sin saludar, arrojó la chaqueta sobre una silla en el recibidor y fue directo al dormitorio. Lucía lo oyó abrir el armario, sacar una maleta y empezar a meter cosas. Las perchas metálicas tintineaban, los cajones se abrían y cerraban. Cada sonido retumbaba en el silencio vespertino del piso. El corazón se le encogió, pero se obligó a levantarse. Apoyándose en el respaldo del sofá, luego en la pared, caminó lentamente hasta el dormitorio y se detuvo en el umbral. Le temblaban las piernas, la cabeza le daba vueltas, pero se mantuvo en pie. «¿Qué haces?» Su voz temblaba, pero intentó hablar con calma. Gregorio no se giró. Siguió doblando camisas, pantalones, calcetines. Sus movimientos eran bruscos, nerviosos. Lo que debería haber hecho hace mucho tiempo, masculló sin mirarla. «Gregorio, mírame», le pidió Lucía. Él se volvió. En su rostro no había culpa ni arrepentimiento, solo irritación, cansancio y una especie de alivio, como si por fin se hubiera decidido a hacer algo que llevaba demasiado tiempo posponiendo. «Me voy, Lucía». Con otra mujer, dijo con voz plana.
como si informara de un cambio de trabajo o una mudanza a otro barrio. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Lucía sabía que este momento llegaría, pero oírlo en voz alta resultó más doloroso de lo que había imaginado. Mucho más doloroso. ¿Y los niños? Apenas pudo articular, agarrándose al marco de la puerta. Gregorio esbozó una mueca que no podía llamarse sonrisa. Era algo cruel, cínico. «Dals a un orfanato. Me importan un bledo», espetó, cerrando la cremallera de la maleta. «No pienso cargar con este peso». «¿Tú los querías? Pues apáñatelas tú». Lucía sintió que las piernas le fallaban. Se aferró al marco de la puerta con ambas manos para no caer. Todo se volvió borroso. Desde el pasillo se oyeron pasos. Mateo y Elías estaban a pocos metros del dormitorio, lo habían oído todo. Se quedaron paralizados, como estatuas. Mateo miraba a su padre como si lo viera por primera vez. Su rostro estaba pálido, sus labios apretados. Elías estaba a su lado, con los ojos muy abiertos, sin poder creer lo que oía. Las lágrimas le corrían por las mejillas, pero no emitía ningún sonido. Solo estaba allí, mirando a su padre hacer la maleta. «Gregorio», susurró Lucía, sintiendo que las lágrimas asomaban a sus ojos. «Son tus hijos, tu sangre». «¿Lo eran?», cortó él con frialdad, levantando la maleta y pasándose la correa por el hombro. «Ahora son tu problema. Aunque, a juzgar por tu aspecto, no por mucho tiempo. 1 mes o 2, y todo se solucionará por sí solo». Lucía ahogó un grito. No esperaba tanta crueldad. Siempre había sido un egoísta. Eso lo sabía. Pero hasta ese punto decirle eso a su mujer moribunda, a la madre de sus hijos. Gregorio se dirigió hacia la puerta. Mateo dio un paso al frente, cortándole el paso. Padre e hijo se miraron a los ojos. Gregorio era más alto, más ancho de hombros, pero Mateo no retrocedió. Su figura de adolescente parecía frágil junto a la de su padre, pero había acero en su mirada. «Nunca te perdonaré esto», dijo el muchacho, lenta y claramente. En su voz no había gritos ni histeria, solo una certeza helada. No eran las palabras de un niño ofendido, eran un juramento, una sentencia. Gregorio se echó a reír. Una risa fuerte, brusca, desagradable. Sonaba falsa, forzada. ¿Faltaría más? ¿Que me perdonaras tú? Se apartó a su hijo de un empujón, obligándolo a retroceder. «Me da igual lo que pienses. Vivid como queráis. A mí ya no me interesa. Ahora tengo otra vida». Caminó hasta la puerta de entrada. La abrió de par en par y se giró por última vez. «Adiós», lanzó con una sonrisita y salió al rellano. La puerta se cerró tras él con tal fuerza que Lucía cerró los ojos instintivamente. El sonido retumbó en la escalera, rebotó en las paredes y luego se hizo el silencio. Un silencio terrible, opresivo, ensordecedor. Lucía no pudo seguir en pie. Las piernas no la sostenían, las manos le temblaban. Mateo y Elías corrieron hacia ella, la sujetaron por ambos lados, la abrazaron, se apretaron contra ella. Los rodeó con sus brazos, reuniendo sus últimas fuerzas, y rompió a llorar. En silencio, sin sollozos, para no asustar más a los niños. Pero las lágrimas fluían solas, calientes, saladas, interminables. «Mamá, no llores», susurraba Elías, escondiendo la cara en su hombro. «Por favor, no llores. Estaremos juntos. Saldremos adelante. ¿Verdad, Mateo?» Mateo no decía nada, pero su abrazo era fuerte, casi desesperado. Lucía sentía cómo le temblaba todo el cuerpo, conteniendo las lágrimas. No quería llorar. Quería ser fuerte. ¿Por ella? ¿Por su hermano? «Mis niños», susurró Lucía, acariciándoles la cabeza. «Mis chicos, mis tesoros, os quiero tanto, tantísimo». Se quedaron sentados en el suelo del pasillo, los tres abrazados. Afuera había oscurecido. Abajo, en el portal, se oyó el portazo de la puerta principal. Era Gregorio, que salía del edificio, dejándolos solos con el dolor, el miedo y la incertidumbre. Se había ido hacia su nueva vida sin mirar atrás, sin dedicar un segundo a abrazar a sus hijos por última vez, sin una palabra de consuelo para su esposa, que se apagaba. Las semanas siguientes fueron una pesadilla de la que era imposible despertar. Lucía apenas se levantaba de la cama. La enfermedad avanzaba a pasos agigantados. Los médicos venían, negaban con la cabeza, le recetaban analgésicos cada vez más fuerte. Su vecina, doña María Pérez, una mujer buena de unos 55 años, de voz suave y manos cálidas, venía todos los días. Traía comida, ayudaba a limpiar, cambiaba las sábanas, hablaba con Lucía de cosas sencillas, intentando distraerla de los pensamientos sobre la muerte. Su marido, don Eugenio, un hombre tranquilo y sensato de ojos amables, traía la compra, arreglaba pequeñas cosas en la casa sin hacer pregunta. Comprendía que los chicos necesitaban una figura masculina y apoyo.
Hablaba con Mateo, le explicaba cosas sobre la vida, le daba consejos. Mateo escuchaba con atención, agradecido. Mateo asumió todo lo que pudo. Se levantaba temprano, a las 6 de la mañana, preparaba el desayuno para él y su hermano, alistaba a Elías para el colegio, le revisaba la mochila. Luego se iba él a sus clases. Después del instituto, volvía corriendo a casa, sin quedarse con los amigos, sin jugar en la calle. Entraba como una exhalación en el piso, corría hacia su madre para ver cómo estaba, si necesitaba algo. Ayudaba a doña María a preparar la cena, limpiaba, ponía lavadoras. Por la noche, hacía los deberes bajo la luz de un flexo mientras su madre se dormía por el efecto de los medicamentos. Elías intentaba ser útil, pero era demasiado pequeño para comprender toda la gravedad de la situación. Se sentaba durante horas junto a la cama de su madre, le sujetaba la mano y le contaba cosas del colegio, de sus amigos, de cómo habían jugado al fútbol en gimnasia, de cómo la profesora lo había felicitado por una redacción, de que había sacado un 10 en matemáticas. Lucía escuchaba, sonreía débilmente y le acariciaba la mano. Esos momentos eran los más luminosos para ella. Lucía se apagaba a ojos vista. Su piel se volvió transparente, fina como el papel. Apenas comía, solo bebía agua a sorbitos. Cada respiración era un esfuerzo. Los médicos venían cada vez más a menudo, pero cada vez hacían menos. Sabían que era el final. Una tarde, mientras Mateo y Elías estaban sentados junto a su cama haciendo los deberes, Lucía los llamó. Su voz era apenas un susurro. «Chicos», susurró, «venid aquí». Dejaron los cuadernos y se sentaron en el borde de la cama, tomándole las manos. Estaban frías, casi ingrávidas. «Mateo, Elías», continuó ella, reuniendo sus últimas fuerzas, «escuchadme con atención, con mucha atención». Los chicos asintieron, intentando no llorar. Sabían para qué los había llamado. «Sé que va a ser duro para vosotros, muy duro, pero sois fuerte, saldréis adelante». Les apretó las manos, débil pero firmemente. Prometedme que siempre estaréis juntos, que no os abandonaréis el uno al otro, que os cuidaréis. «Te lo prometemos, mamá», susurró Mateo, con la voz quebrada. «Lo prometemos», repitió Elías como un eco, mientras gruesas lágrimas rodaban por su cara. «Y una cosa más», Lucía los miró, grabando cada rasgo de su rostro. «No seáis como vuestro padre. Nunca. No huyáis de las dificultades. No abandonéis a quienes confían en vosotros. No traicionéis el amor. Sed buenas personas, de verdad, honestas, bondadosas». «Lo seremos, mamá», dijo Mateo con firmeza, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Nunca seremos como él, te lo juro». Lucía sonrió. Una sonrisa débil, casi imperceptible, pero sincera. «Estoy orgullosa de vosotros», susurró. «Tan orgullosa. Sois lo mejor que he tenido en mi vida». 3 días después, murió. En silencio, mientras dormía, con Mateo sentado a su lado, leyéndole en voz alta rimas y leyendas de Becker, su libro favorito. Había llegado a la mitad de un poema cuando levantó la vista y vio que el pecho de su madre ya no se movía. Sintió como la mano que sostenía se volvía fría, sin vida. Lo comprendió. No gritó, no lloró al instante. Simplemente se quedó allí, sosteniendo su mano, en silencio. Luego, muy bajo, dijo: «Adiós, mamá. Descansa en paz». Elías llegó del colegio 1 hora después y vio a su hermano sentado junto a la cama de su madre. Mateo estaba inmóvil, con la mirada perdida. Su madre yacía quieta, en paz, como si durmiera. «Mateo», lo llamó Elías al entrar. Mateo levantó la vista. Elías lo entendió todo al instante. No quería entenderlo, pero lo hizo. El niño se abalanzó sobre la cama. Cayó de rodillas, le agarró la mano a su madre. «Mamá, mamá, despierta, por favor», gritaba, ahogándose en lágrimas, sacudiéndole la mano. Mateo se levantó, abrazó a su hermano por la espalda y lo apretó con fuerza contra sí. «¿Se ha ido? Elías, ya no está enferma, ya no le duele nada. Está bien donde está ahora». «No, no», gritaba Elías, tratando de zafarse. «No puede ser. No puede habernos dejado». «No quería», dijo Mateo en voz baja, y las lágrimas por fin corrieron por su rostro. Pero no podía quedarse. La enfermedad era más fuerte. Lloraron juntos, abrazados en la pequeña habitación que olía a medicinas y a las flores marchitas del alféizar. Lloraron durante mucho tiempo, hasta el agotamiento. Así los encontró doña María, a 2 niños abrazados junto al lecho de su madre muerta. El funeral fue modesto, casi pobre. Doña María y don Eugenio se encargaron de todo, los papeles, el ataúd.
La organización de un pequeño responso, el apoyo a los chicos, no dejaron que pensaran en los detalles, en qué había que hacer. Simplemente lo hicieron todo ellos, en silencio, con eficacia. Al cementerio acudieron unas pocas personas, varios vecinos que conocían a Lucía, algunos compañeros de la oficina donde había trabajado como contable antes de enfermar, su hermana, que había llegado de otra ciudad la noche anterior. Y eso fue todo. Gregorio no apareció. Mateo miró a su alrededor varias veces durante la ceremonia, como esperando ver a su padre, pero no estaba. Y nunca estaría. Cuando bajaron el ataúd a la fosa, Mateo se adelantó hasta el borde, cogió un puñado de tierra, lo apretó en su puño y dijo en voz baja pero firme: «Perdónanos, mamá, no pudimos salvarte, pero cumpliremos nuestras promesas, todas nuestras promesas». Arrojó la tierra a la tumba. Elías se acercó después, cogió también un puñado de tierra y susurró entre lágrimas: «Te queremos, siempre te querremos». Después del entierro, cuando todos se hubieron marchado, doña María y don Eugenio llevaron a los chicos a su casa. Vivían en el piso de al lado, en la misma planta, un poco más grande, de 3 habitaciones en lugar de 2. No habían tenido hijos y trataban a Mateo y a Elías como si fueran de la familia, como un regalo que el destino les había hecho. «Chicos», dijo doña María, sentándolos a la mesa de la cocina y sirviéndoles té caliente, «Eugenio y yo hemos tomado una decisión. Vais a vivir con nosotros. Tramitaremos la tutela legalmente. Nada de centros de menores, ¿me oís? Nada de eso. Os quedaréis aquí, en vuestro barrio, cerca de nosotros. Os ayudaremos». Mateo y Elías se miraron. El alivio se mezclaba con el dolor. Se quedaban. No perdían su hogar. Pero mamá ya no estaba y nunca volvería. «Gracias», dijo Mateo con voz ronca, sujetando la taza con ambas manos. «Gracias por todo. Nunca lo olvidaremos». Don Eugenio se acercó y le puso una mano grande y cálida en el hombro. «Eres un chico fuerte, Mateo. Inteligente, valiente. Y tú también, Elías. Eres un campeón. Saldréis adelante. Saldremos adelante juntos. Os ayudaremos en todo lo que podamos». Por la noche, Mateo estaba tumbado en el sofá de la habitación que les habían asignado, el antiguo despacho de don Eugenio, pequeño pero acogedor, y miraba al techo. Elías dormía en el otro sofá, sollozando entre sueños y murmurando algo. Mateo lo escuchaba y pensaba. Pensaba en su padre, en cómo se había marchado, abandonándolos a su suerte, en cómo se había reído al dar el portazo, en que ni siquiera había venido a despedirse de la mujer que le había dado 2 hijos y que lo había amado a pesar de todo. En el pecho de Mateo crecía algo duro, frío, inflexible. No era ira ni odio, era determinación. Una determinación de hierro, inquebrantable. Se hizo un juramento en silencio. Se convertiría en el tipo de hombre del que su madre estaría orgullosa. Nunca abandonaría a su hermano. Trabajaría, estudiaría, tendría éxito. Nunca sería como Gregorio Cervantes. Nunca. Bajo ninguna circunstancia. Aunque tuviera que atravesar un infierno. Pasaron 5 años desde aquel terrible día en que Gregorio dio un portazo y desapareció de la vida de sus hijos. 5 años largos y difíciles que lo cambiaron todo. Mateo cumplió 20. Se había convertido en un joven alto y fuerte, de mirada seria y movimiento seguro. Después del instituto, entró en la facultad de medicina. Estudiaba con ahínco, absorbiendo conocimientos con avidez. Al mismo tiempo, trabajaba en lo que podía. Fregaba suelos en el hospital, trabajaba como celador, hacía guardias nocturnas en urgencias. Siempre hacía falta dinero, para ayudar a doña María y don Eugenio, que ya gastaban en ellos hasta el último céntimo, para pagar los libros de texto, para comprarle ropa a su hermano pequeño. Elías, un adolescente de 15 años, estaba en cuarto de la ESO. Era un estudiante excelente y soñaba con ser abogado. A menudo le decía a Mateo: «Defenderé a los que han sido abandonados, como nosotros. Ayudaré a la gente a luchar por sus derechos». Mateo estaba orgulloso de su hermano. Vivían en el piso de su madre. Al lado seguían doña María y don Eugenio, que los ayudaban en todo. Los hermanos lo compartían todo, se apoyaban mutuamente en los momentos difíciles. Una vez al mes, iban al cementerio a ver a su madre. Llevaban flores, limpiaban la tumba, se quedaban en silencio, recordando su voz, sus manos, su sonrisa. Y cada vez, Mateo repetía para sus adentros su juramento: «Mamá, no te fallaremos. Nos convertiremos en las personas de las que estarías orgullosa». La vida no era fácil, pero se las arreglaban. Doña María se había convertido casi en su madre, don Eugenio, en su padre. No pedían nada a cambio, simplemente querían a los chicos como si fueran suyos. Mateo comprendía la inmensa suerte que era tener a gente así a su lado. Sabía que muchos niños que se quedaban sin padres tenían mucha menos fortuna.
Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, vivía Gregorio Cervantes. Su vida había tomado un rumbo completamente diferente. El primer año después de dejar a su familia le pareció el paraíso. Se fue a vivir con Victoria, una mujer joven y guapa de 26 años que trabajaba como recepcionista en una clínica privada. Era alegre, divertida, no hacía preguntas incómodas. Gregorio se sentía libre. Sin esposas enfermas, sin niños llorando, sin responsabilidades. Solo él, Victoria, restaurantes, diversión, despreocupación. Gastaba el dinero a manos llenas. Regalos para Victoria, ropa cara para él, alcohol por las noches. Le parecía que por fin la vida le sonreía. Se olvidó de Lucía, de su muerte, de sus hijos. O más bien, intentaba olvidarlos, apartando esos pensamientos en cuanto aparecía. Gregorio dormía plácidamente, iba a trabajar a las 10, cuando Victoria ya se había ido. No tenía prisa por nada. El trabajo era estable. El sueldo llegaba puntualmente. Los jefes no exigían horas extra. Desayunaba en una cafetería cerca de casa, leía las noticias en el móvil, tomaba café. Luego iba a trabajar, cumplía su horario haciendo lo mínimo indispensable. Por la tarde, se encontraba con Victoria y salían a divertirse. Restaurantes, cine, discotecas, bares. Esa se convirtió en su rutina. Victoria estaba encantada. Él gastaba dinero en ella generosamente, sin escatimar. Le compraba perfumes, joyas, vestidos, bolso. Ella se reía, lo besaba, le decía, «Eres el mejor, Gregorio». Él se sentía joven, libre, deseado. Los fines de semana se iban al campo, reservaban habitaciones en hoteles, paseaban, se hacían fotos. Una vez se fueron una semana a la playa, gastó casi todos sus ahorros, pero no se arrepintió. Sin hospitales, sin lágrimas, sin reproches, sin responsabilidades, sin gritos de niños, sin noches en vela. Solo placer, ligereza, despreocupación. Creía que sería así para siempre, que por fin había encontrado la felicidad. Pero el destino no perdona la traición. 1 año y medio después de que abandonara a su familia, la empresa de ingeniería donde trabajaba anunció recortes de plantilla. Despidieron a Gregorio. No era un empleado indispensable ni el mejor. Simplemente lo echaron, le dieron una indemnización y se despidieron. Al principio, Victoria le decía que todo iría bien, que encontraría otro trabajo. Pero pasaban los meses y Gregorio no encontraba nada decente. Las ofertas eran o con un sueldo bajo, o lejos de casa, o directamente dudosas. Las rechazaba, esperando algo mejor. El dinero se agotaba. Victoria empezó a cambiar. Se volvió más fría, más irritable. Dejó de preparar la cena, cada vez se quedaba más tarde en el trabajo. Y entonces, una noche, le soltó, «Gregorio, he conocido a otra persona. Tiene éxito, dinero. Lo siento, pero me voy». Hizo las maletas y se fue. Rápido, sin escenas, sin lágrima. Simplemente se dio la vuelta y salió por la puerta. Gregorio se quedó solo en el piso de alquiler que ya no podía pagar. Cayó en una depresión. Dejó de buscar trabajo, se descuidó, bebía vino barato, se pasaba el día en casa viendo la televisión. El dinero se acabó por completo. Tuvo que mudarse a una habitación alquilada en las afueras, un lugar sucio y pequeño, con vecinos alcohólicos. Pasaron otros 2 años. Gregorio finalmente encontró trabajo como mozo en un almacén. Un trabajo físico y duro por poco dinero. Aceptó. No tenía otra opción. Trabajaba de sol a sol, acarreando cajas, palés, sacos. Le dolía la espalda, le dolían los brazos, pero aguantaba. En el almacén conoció a Elena Herrero. Tenía 35 años y trabajaba allí como contable. Era una mujer de carácter fuerte, exigente, práctica. No se hacía ilusiones sobre la vida ni sobre los hombres. Buscaba a alguien que la mantuviera, que trabajara y no bebiera. Gregorio cumplía esos requisitos. Se casaron 6 meses después. Gregorio aceptó rápidamente. Necesitaba estabilidad, un techo, algo parecido a una familia. Elena tampoco se anduvo con rodeos. Se casaron por lo civil y se mudaron al apartamento de una habitación de ella. Elena mostró su carácter desde el primer día. Daba órdenes, exigía, controlaba hasta el último céntimo. Gregorio trabajaba. Le entregaba todo el sueldo a ella y recibía una pequeña cantidad para sus gastos. Se resignó. No tenía a dónde ir. 1 año después, Elena dio a luz a una niña, Camila. 3 años más tarde, a un niño, Pablo. Gregorio quería a sus hijos, pero criarlos era difícil. Elena los educaba con mano de hierro, no toleraba caprichos, exigía obediencia. Gregorio intentaba ser más blando, pero Elena lo corregía, no los mimes. Se volverán unos consentidos. El dinero nunca alcanzaba. Elena pedía más y más. Gregorio tuvo que buscar un segundo trabajo como vigilante nocturno en una obra.
Trabajaba de día como mozo, llegaba a casa un par de horas y luego se iba a hacer guardia hasta la mañana. Dormía 4 horas al día, comía a toda prisa, tenía cada vez peor aspecto. Elena no sentía lástima por él. Le decía, tienes que mantener a la familia. Es tu obligación. Gregorio asentía, callaba y seguía trabajando. Una tarde, cuando él ya tenía 50 años, Elena anunció, voy a solicitar la pensión de alimento. Necesito garantías de que mantendrás a los niños si nos divorciamos. Pero no nos vamos a divorciar, objetó Gregorio. Por ahora, no. Pero quién sabe qué pasará mañana. Tengo que proteger a mis hijos. Presentó la demanda. El juez fijó la pensión. Elena cobraba ese dinero, pero exigía aún más para gastos adicionales, ropa, juguetes, actividades extraescolares. Gregorio empezó a quebrarse. Estaba agotado, se enfadaba, pagaba su frustración con su mujer. Elena respondía con frialdad, con dureza, sin perdonarle nada. Su relación se convirtió en una guerra constante. Cuando Camila cumplió 10 años y Pablo 7, Elena le pidió el divorcio. Ya no te necesito, le dijo con calma, metiendo unos documentos en una carpeta. No cumples con tus obligaciones como marido. Pagarás la pensión máxima. Gregorio intentó protestar, pero el tribunal le dio la razón a Elena. Se quedó solo, obligado a pagar la pensión de 2 hijos. El dinero se le iba casi por completo. Siguió viviendo en la habitación alquilada, trabajando en 2 sitios, llegando a fin de mes a duras penas. Fue a un notario y preguntó si tenía algún derecho sobre el piso de su primera mujer, Lucía. El notario le informó de que Lucía había heredado el piso de su madre antes de casarse, y que antes de morir se lo había legado a sus hijos a partes iguales. En el testamento no se mencionaba a Gregorio. Se fue con las manos vacías, comprendiendo que la vida le estaba devolviendo con creces sus acciones. A veces, tumbado en la cama de su habitación, mientras los vecinos de al lado gritaban y se peleaban, Gregorio recordaba a su primera familia, a Lucía, su rostro bondadoso, su voz suave. Recordaba a Mateo y a Elías, 2 niños pequeños que lo miraban con esperanza y amor. En alguna parte tengo 2 hijos, pensaba. Me pregunto cómo les irá. Ya habrán crecido. Seguramente me odian. Y con razón. Nunca intentó acercarse a ello. Tenía miedo, vergüenza. Además, ¿para qué? No podía darles nada, ni dinero, ni apoyo, ni amor. Era un hombre vacío, exprimido, roto. Una noche, mientras estaba de guardia en la obra, vio su reflejo en una ventana oscura. Un hombre encorvado, canoso, demacrado, con la mirada apagada. Tenía 55 años, pero aparentaba 75. ¿Qué he hecho con mi vida?, pensó. ¿Qué les he hecho a ellos? Pero no había respuesta. Solo silencio, una fría noche de otoño y un vacío inmenso en su interior. Mientras tanto, Mateo estaba terminando su residencia en cirugía. Su mentor era el doctor Rosales, un cirujano experimentado de primer nivel, exigente pero justo. Enseguida vio en Mateo un talento innato, unas manos de oro y una mente aguda. Lo llevaba a las operaciones más complicadas, le explicaba los detalles, compartía su experiencia. Serás un gran cirujano, le decía Rosales. Tienes lo más importante, paciencia y sentido de la responsabilidad. Eso no se enseña. Mateo trabajaba día y noche, estudiaba la literatura médica, veía grabaciones de operaciones, practicaba con maniquíes. Sabía que la cirugía era su vocación. Salvar vidas, devolver la salud a la gente, eso era por lo que valía la pena vivir. Elías entró en la Facultad de Derecho y se especializó en Derecho de Familia. Quería ayudar a las mujeres abandonadas por sus maridos, a los niños sin apoyo, a todos los que se enfrentaban a una injusticia. Lucharé por gente como nosotros, le decía a Mateo. Por los que han sido traicionados, para que no queden indefensos. Los hermanos seguían viviendo en el piso de su madre, al lado de doña María y don Eugenio. Los visitaban todos los días, los ayudaban en casa, les hacían la compra, les llevaban las medicinas. Sois nuestra familia, les decía Mateo, abrazando a doña María. Nunca os abandonaremos. Cada mes, seguían yendo al cementerio, se paraban junto a la tumba, le contaban las novedades, compartían sus éxitos. Mateo hablaba de su trabajo, Elías, de sus estudios. Sentían que ella los oía, que estaba orgullosa de ellos. La vida se iba encauzando, con dificultad, lentamente, pero de forma segura. Los hermanos avanzaban, superando obstáculos, sin rendirse, sin romperse. Recordaban la promesa que le hicieron a su madre y la cumplían a rajatabla. Y Gregorio se hundía cada vez más en la miseria y la soledad. Nadie lo visitaba. Sus hijos con Elena crecían, pero apenas lo veían. Elena no los dejaba ir, decía que era un fracasado. No quiero que sigáis su ejemplo. Camila y Pablo crecieron pensando que su padre era un hombre que no había conseguido nada en la vida. No lo respetaban, no lo querían.
Para ellos era solo una fuente de ingresos, una obligación de la que no podían librarse. Gregorio lo sentía y callaba. ¿Qué podía decir? ¿Justificarse? ¿Explicarse? Las palabras no tenían sentido, los hechos, sí. Y sus hechos hablaban por sí solos. El destino, lenta pero inexorablemente, le preparaba una lección que recibiría muy pronto, una lección que lo cambiaría todo. Habían pasado 15 años desde la muerte de Lucy. Mateo tenía 30. Se había convertido en un cirujano del que se hablaba con respeto en el hospital. Joven, talentoso, con un tempel de acero y unas manos de oro. El doctor Rosales estaba orgulloso de su pupilo y a menudo repetía a sus colegas: «Este chico llegará lejos. Lo tiene todo: inteligencia, paciencia y compasión». Mateo acababa de empezar a trabajar en un gran hospital de la ciudad, donde se realizaban las operaciones más complejas. Lo habían invitado a unirse al equipo de cirujanos principales. Era un reconocimiento a su maestría. Trabajaba mucho, a veces pasaba horas sin salir del quirófano. Salvaba vidas, luchaba contra la muerte y ganaba más a menudo de lo que perdía. Elías, a sus 25 años, ya ejercía como abogado. Se especializaba en casos de familia, ayudaba a mujeres a defenderse de maridos tiranos, defendía los derechos de los niños, luchaba por la justicia en disputas por pensiones alimenticias. Su nombre empezaba a ser conocido. Los clientes acudían por recomendación, le daban las gracias, lloraban de alivio cuando ganaba sus casos. Los hermanos vivían cerca, en pisos vecinos en el mismo edificio. Mateo en el piso de su madre y Elías en el de sus tutores, que se lo habían dejado en herencia. Se veían casi a diario, se apoyaban, compartían problemas y alegría. Recordaban la promesa hecha a su madre y vivían de tal manera que ella estaría orgullosa de ello. Doña María había muerto hacía 3 años, en silencio, mientras dormía. Don Eugenio la siguió 6 meses después, incapaz de vivir sin su esposa. Mateo y Elías los enterraron juntos, les pusieron una bonita lápida y cada mes les llevaban flores. Recordarían para siempre la bondad de aquellas personas, su cuidado, su amor. La vida seguía su curso. Trabajo, rutina, algún fin de semana libre. Mateo a veces pensaba en su vida personal, pero no le quedaba tiempo para relaciones. La cirugía exigía una entrega total. No se arrepentía. Había elegido su camino conscientemente. Y entonces, una fría tarde de octubre, mientras Mateo estaba de guardia en urgencias, trajeron a un paciente. La ambulancia entró con un chirrido de frenos. Los sanitarios saltaron del vehículo y sacaron una camilla. Hombre de 57 años, atropellado en un paso de peatones, gritó un sanitario mientras empujaba la camilla hacia las puertas. Múltiples fracturas, hemorragia interna, traumatismo craneoencefálico. La tensión está bajando. Mateo corrió a su encuentro y examinó rápidamente al paciente. El hombre estaba inconsciente, con la cara ensangrentada, la respiración débil y entrecortada. Necesitaba una operación urgente. Era una cuestión de minutos. Preparen un quirófano. Inmediatamente, ordenó Mateo. Analíticas urgente, sangre para transfusión, radiografías. Se llevaron la camilla. Mateo caminaba a su lado, controlando el estado del paciente. En el mostrador de admisión le entregaron el historial médico, rellenado a toda prisa por los sanitarios. Lo abrió sobre la marcha, recorriendo las líneas con la mirada. Nombre del paciente: Gregorio Cervantes. Mateo se detuvo en seco. La sangre se le heló en las venas. Releyó el nombre una y otra vez. No podía ser. Era una coincidencia. Simplemente una coincidencia. Pero algo en su interior le decía que no. Que era él, su padre, el doctor Rosales, que también estaba de guardia. Se dio cuenta de que Mateo se había quedado paralizado en mitad del pasillo. Se acercó y miró el historial. «¿Qué ocurre?», preguntó en voz baja. Mateo no respondió. No podía hablar. Tenía un nudo en la garganta. Rosales le quitó el historial de las manos, leyó el nombre y lo miró fijamente. «¿Lo conoces?», preguntó con cautela. Mateo asintió, apenas perceptiblemente. «Es mi padre», logró decir. Rosales suspiró. Conocía la historia de Mateo. Sabía lo de su madre, la traición, como él y su hermano habían crecido solos. Comprendía la tormenta que se estaba desatando en el alma de su pupilo. Entonces, «Dime, ¿vas a operar tú o se lo paso a otro cirujano?», preguntó Rosales. Mateo permaneció en silencio. Tenía la cabeza hecha un lío. Ante sus ojos pasaban imágenes del pasado: su padre saliendo de casa con la maleta, su risa, el portazo, su madre muriendo en el sofá, su mano fría, las lágrimas de su hermano pequeño, los años de pobreza, de esfuerzo, de lucha. Podía negarse, podía decir: «Dáselo a otro». Nadie lo juzgaría. Sería una negativa justa, lógica, comprensible.
Pero Mateo recordó el rostro de su madre. Sus últimas palabras, «Sed buenas personas», de verdad. Recordó el juramento hipocrático que había hecho. Era médico. ¿Salvaba vidas? No elegía a quién salvar y a quién no. No juzgaba. No se vengaba. Simplemente hacía su trabajo. Mateo levantó la cabeza y miró a Rosales a los ojos. «Yo operaré», dijo con firmeza. «Le daré la vida, como él me la dio a mí un día. Y estaremos en paz». Rosales asintió con respeto. «Bien, pues vamos, no hay tiempo que perder». La operación duró 6 horas. Mateo trabajó concentrado, con precisión, sin un solo pensamiento superfluo. Olvidó que era su padre. En ese momento, era solo un paciente al que había que salvar. Detuvo la hemorragia, suturó los vasos sanguíneos rotos, fijó las fracturas, drenó el hematoma craneal. Sus manos se movían con seguridad, sin temblar. Rosales lo asistía, observaba, a veces le daba algún consejo. Veía cómo Mateo se desenvolvía y comprendía que el chico se había convertido en un auténtico profesional. Las emociones personales se habían quedado fuera del quirófano. Allí solo reinaba la medicina. Cuando suturó el último punto, Mateo se enderezó, se quitó los guantes y se secó el sudor de la frente. Estaba agotado, pero la operación había sido un éxito. El paciente estaba vivo, estable, viviría. «Excelente trabajo», dijo Rosales, dándole una palmada en el hombro. «Lo has salvado». Mateo asintió en silencio. Las emociones volvieron a abrumarlo. Salió del quirófano, se quitó la mascarilla y se apoyó en la pared. Había salvado a su padre, al hombre que lo había abandonado a él y a su hermano, el que había dicho, «Dals a un orfanato», el que no había ido al funeral de su madre. Le había salvado la vida. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque había hecho un juramento. Porque era médico. Porque no era como Gregorio. Él no abandonaba a la gente, ni siquiera a quienes lo habían abandonado a él. Gregorio recuperó la conciencia al día siguiente. Lenta, gradualmente. Abrió los ojos, vio un techo blanco, sintió dolor en todo el cuerpo. Intentó moverse, pero no pudo. El cuerpo no le respondía. A su lado estaba sentado un médico con bata blanca, joven, de rostro serio. Gregorio no lo reconoció de inmediato. Luego su mirada se posó en la placa de identificación que llevaba en el pecho, Cervantes, Mateo. Cirujano. Cervantes. Mateo. El corazón se le paró. Su hijo. Era su hijo. Un hombre adulto. Un médico reputado. Un cirujano. Había crecido. Se había convertido en alguien. Sin él. «Mateo», graznó Gregorio. Su voz era débil, ajena. «¿Tú me has salvado tú?» Mateo permaneció inmóvil, mirando a su padre. Su rostro estaba tranquilo, impenetrable. «Sí», respondió con voz neutra. «Pero eso no nos convierte en familia». Gregorio sintió que las lágrimas asomaban a sus ojos. ¿Hacía años que no lloraba? Creía que se le había olvidado cómo hacerlo, pero ahora no podía contenerse. «Fui un imbécil», susurró. «Destrocé mi vida, la mía y la vuestra. Perdóname, por favor, perdóname». «Hijo». Mateo guardó silencio. Miraba a su padre y veía a un hombre patético, roto, canoso, delgado, con arrugas forjadas por el sufrimiento. No era el mismo Gregorio que había dado un portazo y se había ido riendo. Era la sombra de aquel hombre. «No», dijo Mateo, en voz baja pero firme. «No te perdono. Te lo suplico», sollozó Gregorio. «Estoy solo. No tengo a dónde ir. Quedaos a mi lado. Tú y Elías, sois mis hijos». Mateo se levantó y lo miró desde arriba. «Tú me diste la vida», dijo. «Yo he salvado la tuya. Estamos en paz. El perdón no es una obligación, es una elección. Y mi elección es no». «Mateo, por favor», Gregorio extendió la mano, intentando agarrar la bata de su hijo. Mateo retrocedió un paso. «Tú te fuiste muchas veces», continuó. «¿De nuestro lado? ¿De la responsabilidad? ¿Del dolor? Ahora te toca a ti quedarte solo. Sentir lo que es ser abandonado». Se dio la vuelta y salió de la habitación. La puerta se cerró tras él con un suave clic. Gregorio se quedó tumbado, solo, mirando al techo. Las lágrimas corrían por su rostro, pero no se las secó. Simplemente se quedó allí, llorando, en silencio, amargamente. Mateo caminaba por el pasillo del hospital y sentía un vacío en su interior. No era alivio, ni satisfacción, solo vacío. Había hecho lo que tenía que hacer. Había salvado una vida, pero había negado el perdón. Era lo correcto, lo lógico, pero ¿por qué le pesaba tanto en el alma? Sacó el móvil y marcó el número de su hermano. «Elías», dijo cuando su hermano respondió. «Necesito hablar contigo». Esa noche, los hermanos se encontraron en el piso de Mateo. Se lo contó todo. Elías escuchó en silencio, pálido. Cuando Mateo terminó, el hermano menor permaneció callado durante un largo rato. «Lo salvaste», dijo finalmente.
¿Por qué? Porque soy médico, respondió Mateo. Y porque no soy él. No puedo dejar morir a una persona, aunque sea él. Elías asintió. ¿Y el perdón? No, dijo Mateo con firmeza. Nunca. No se lo merece. Mamá murió sola. Crecimos sin él. Él eligió su camino. Que lo recorra hasta el final. Elías se acercó a la ventana y miró la ciudad nocturna. ¿Sabes? Siempre pensé que si me lo encontraba, le pegaría, dijo en voz baja. O le gritaría. O le diría cuánto lo odio. Pero ahora simplemente me da igual. Para mí no es nadie. Un 0 a la izquierda. Exacto, asintió Mateo. Un 0 a la izquierda. Y que siga siéndolo. Los hermanos se quedaron junto a la ventana, contemplando en silencio las luces de la ciudad. Habían pasado por mucho. Perdieron a su madre, crecieron sin padre, sobrevivieron gracias a la ayuda de extraños, se abrieron camino por sí mismos en los estudios y en el trabajo. Se habían convertido en quienes querían ser. Fuertes, honestos, dignos. Y en algún lugar, en una habitación de hospital, yacía Gregorio Cervantes y comprendía que estaba recibiendo su merecido. Su hijo le había salvado la vida, pero le había negado el perdón. Y era justo. Cruel, pero justo. El destino le preparaba su última lección. La más amarga de todas. Gregorio pasó 3 semanas en el hospital. Su estado se estabilizó, las fracturas comenzaron a soldar, pero las secuelas del accidente eran graves. Los médicos decían que la recuperación total llevaría meses, quizás años. Podría volver a caminar, pero con dificultad. Difícilmente podría volver a hacer trabajos físicos. La invalidez era inevitable. Mateo solo lo visitaba como parte de sus obligaciones médicas. Entraba, comprobaba su estado, daba instrucciones a las enfermeras y se iba. Sin conversaciones personales, sin emociones, solo profesionalidad. Gregorio intentaba hablar con él cada vez, le pedía que se quedara, que hablaran, que lo escuchara. Mateo respondía secamente, tengo que ver a otros pacientes. Y se marchaba. No era cruel, simplemente distante, como si ante él no estuviera su padre, sino un enfermo más. Una mañana, Gregorio le pidió a una enfermera que llamara a Mateo. Le dijo que quería hablar seriamente con él. La enfermera transmitió el mensaje. Mateo fue durante la hora del almuerzo y se sentó en una silla junto a la cama. Te escucho, dijo con voz neutra. Gregorio yacía mirando al techo. ¿Le costaba hablar? No física, sino moralmente. Las palabras se le atascaban en la garganta. Mateo, empezó con voz ronca. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero quiero que sepas todos estos años os he seguido la pista desde lejos. A ti y a tu hermano. Me enteraba de cómo vivíais, de lo que habíais logrado. ¿No seguías la pista? Frunció el ceño Mateo. Incrédulo. Sí, asintió Gregorio. Preguntaba a los antiguos vecinos. ¿A veces os veía de lejos en el cementerio? Cuando ibais a ver a vuestra madre, sabía que te habías hecho médico, que Elías era abogado. Yo estaba orgulloso de vosotros. ¿Orgulloso? La voz de Mateo se volvió más fría que el hielo. No tienes derecho a estar orgulloso de nosotros. No tienes nada que ver con nuestros éxitos. Somos quienes somos a pesar de ti. No gracias a ti. Gregorio cerró los ojos. Las palabras de su hijo cortaban como un bisturí. Lo sé, susurró. Lo sé todo. No pido perdón. Solo quiero veros. A ti y a Elías. Hablar con vosotros, aunque solo sea una vez. ¿Para qué? Preguntó Mateo. ¿Qué cambiará esa conversación? Nada, admitió Gregorio. Pero necesito deciros cuánto lo siento, cuánto me arrepiento de lo que hice, cómo he pasado todos estos años en un infierno que yo mismo me construí. Mateo se levantó. Tus remordimientos son tu problema, dijo con dureza. Tomaste una decisión hace 15 años. Elegiste la libertad. Una vida fácil. Otra mujer. Elegiste abandonar a tu esposa moribunda y a tus 2 hijos. Ahora vive con esa elección. Solo. Mateo. Por favor, Gregorio intentó incorporarse, pero un dolor agudo le recorrió el cuerpo. Gimió y volvió a caer sobre la almohada. Mateo permaneció inmóvil, observándolo. Algo se removió en su interior, lástima, compasión, pero reprimió esos sentimientos. No tenía derecho a sentir pena por ese hombre. Nadie sintió pena por su madre. Nadie sintió pena por ellos. Cuando te den el alta en una semana, te darán un informe. Ve y tramita la invalidez, dijo Mateo en tono práctico. Podrás cobrar una pensión. Te dará para vivir modestamente. ¿Es todo lo que puedo hacer por ti? Como médico. El resto no es de mi competencia. Se dio la vuelta y se dirigió a la puerta. Estoy solo, susurró Gregorio a su espalda. No tengo a dónde ir. Ayúdame, hijo. Mateo se detuvo en la puerta, pero no se giró. Nos dejaste solos cuando éramos niños, dijo en voz baja. Nosotros tampoco teníamos a dónde ir. Pero salimos adelante. Ahora te toca a ti salir adelante. Eres un hombre adulto. Te las arreglarás. Salió y cerró la puerta.
Gregorio se quedó tumbado, mirando al vacío. Las lágrimas volvieron a correr por su rostro. Lloraba en silencio, amarga, desesperadamente. Una semana después, le dieron el alta. Le prepararon todos los papeles, le dieron el informe de invalidez, recetas para los medicamentos. El trabajador social del hospital le ayudó a encontrar una plaza en una residencia, pero Gregorio se negó. No quería ir allí. Quería vivir por su cuenta. Volvió a su habitación en el piso compartido. Los vecinos lo miraron con curiosidad, pero no lo ayudaron. Gregorio llegó a duras penas a la cama y se desplomó sobre ella. Le dolía el cuerpo, le daba vueltas la cabeza. Comprendió que vivir solo iba a ser muy difícil. La pensión de invalidez resultó ser miserable. Apenas le llegaba para comida y medicinas. Ya no podía trabajar. Intentó contactar con Elena, pedirle ayuda. Ella respondió con frialdad: deberías haberlo pensado antes, haber sido un buen marido. Camila y Pablo no lo visitaban. Elena les había inculcado que su padre era un fracasado y un debilucho del que no se podía sacar nada. Crecieron con esa idea y no querían saber nada de él. Gregorio se quedó completamente solo. Nadie venía, nadie llamaba. Los vecinos no se interesaban por él. Se pasaba los días tumbado en la cama, mirando al techo y pensando en su vida. ¿Cómo había salido todo tan mal? ¿Cuándo cometió el error fatal? Quizás cuando dejó a Lucía, o antes. Quizás cuando dejó de querer a su familia y empezó a buscar el camino fácil. No había respuestas, solo vacío, dolor y la certeza de que él mismo se había llevado a esa situación. Una tarde, se decidió. Sacó un viejo móvil. Buscó en internet información sobre Elías y descubrió dónde trabajaba, un despacho de abogados en el centro. Gregorio sabía que ir allí era una humillación, pero no tenía otra opción. Necesitaba ayuda. A duras penas, llegó en autobús al centro. Cojeando, apoyado en un bastón, subió al tercer piso de un edificio antiguo donde estaba el despacho. Abrió la puerta y entró en la recepción. La secretaria, una chica joven, lo miró con extrañeza. «Hola, ¿a quién busca?», preguntó educadamente. «A Elías Cervantes», respondió Gregorio. Dígale que ha venido su padre». La chica enarcó las cejas con sorpresa, pero asintió. «Espere un momento, por favor». Entró en un despacho. Gregorio se sentó en una silla, respirando con dificultad. Le dolían las piernas, la espalda. Un minuto después, salió Elías. Había crecido. Era un joven alto y elegante, de mirada firme y movimientos seguros. Llevaba un traje impecable. Parecía un hombre de éxito. Elías se detuvo en la puerta del despacho y miró a su padre sin emoción alguna. «¿A qué has venido?», preguntó secamente. Gregorio se levantó, apoyándose en el bastón. «Elías, hijo», empezó. «No soy tu hijo», lo interrumpió. «Responde a la pregunta, ¿a qué has venido?». Gregorio tragó saliva. «Necesito ayuda. Económica. Soy inválido. No puedo trabajar. Quizás tú podrías ayudarme a pagar una cantidad al mes. Lo que pudieras». Elías escuchó en silencio. Luego esbozó una media sonrisa. Fría, sin alegría. «¿Quieres que te ayude?», repitió. «¿En serio?». «Sé que suena extraño», balbuceó Gregorio, «pero no tengo a nadie más a quien recurrir». «Ya, lo sé. Y puedo decirte que legalmente no tienes derecho a recibir una pensión de mi parte, puesto que tú nunca nos la pagaste cuando nos abandonaste hace 15 años», dijo Elías. Gregorio palideció. «Pero soy inválido. No tengo de qué vivir». «¿Y nosotros teníamos de qué vivir cuando te fuiste?», preguntó Elías con dureza. «Teníamos 10 y 15 años. Nos quedamos con una madre moribunda, sin dinero, sin apoyo. Nos abandonaste. Ahora cosecha lo que sembraste». «Elías, te lo pido», Gregorio dio un paso adelante, extendiendo la mano. Elías retrocedió. «¿Sabes qué es lo más gracioso?», continuó. «No has venido a disculparte, ni a decir que lo siente. Has venido a pedir ayuda. Siempre has pensado solo en ti mismo. Y ahora también». Gregorio abrió la boca para protestar, pero no encontró las palabras. Elías tenía razón. No había ido a reconciliarse. Había ido a pedir. «Vete», dijo Elías, en voz baja pero firme. «Y no vuelvas a aparecer. Ni por mi despacho ni por el de Mateo. No queremos verte. Para nosotros no eres nadie. ¿Entendido?». «Pero soy vuestro padre», susurró Gregorio. «Biológicamente, sí», asintió Elías. «Pero en esencia, no eres nadie. Un padre es quien cría, quiere, protege. Tú no hiciste nada de eso. Simplemente nos diste la vida. Mateo te pagó con la misma moneda salvando la tuya. Estamos en paz. Ya no nos debes nada. Y nosotros a ti tampoco». Gregorio se tambaleó. Las fuerzas lo abandonaron. Se dio la vuelta y caminó lentamente hacia la salida, cojeando, apoyado en el bastón. Elías lo siguió con la mirada, sin moverse. Junto a la puerta,
Gregorio se detuvo y se giró. «Habéis crecido y sois buenas personas», dijo en voz baja. «Mejores que yo. Mucho mejores. Vuestra madre estaría orgullosa». Elías no respondió. Se limitó a guardar silencio. Gregorio asintió y salió, cerrando la puerta tras de sí. Elías volvió a su despacho. Se sentó y se cubrió la cara con las manos. Por dentro, todo era un hervidero, rabia, dolor, lástima, alivio, todo mezclado en un nudo. Pensó que el encuentro con su padre lo dejaría indiferente, pero no. Le había dolido. Mucho. Por la noche llamó a Mateo y le contó la visita. «Vino a pedir ayuda», dijo Elías. «No perdón. Ayuda». Mateo escuchó en silencio. «¿Y qué le respondiste?», preguntó finalmente. «Que no. Le dije que se fuera y que no volviera a aparecer». «Has hecho bien», dijo Mateo. Él tomó su decisión hace mucho tiempo. «Que viva con ella». Los hermanos se quedaron en silencio. Cada uno pensaba en sus cosas. ¿En su madre? ¿En el pasado? En que habían atravesado un infierno y habían sobrevivido. Y su padre había recibido lo que merecía. La justicia se había impuesto. Cruel, pero justa. Gregorio caminaba por la calle, cojeando. Hacía frío. Empezaba a caer una llovizna fina. No tenía prisa. No tenía a dónde ir. Nadie lo esperaba en casa. Nadie lo esperaba en ninguna parte. Se sentó en un banco de un parque, dejó el bastón a su lado y observó a los transeúntes, familias con niños, parejas de enamorados, ancianos que se cogían de la mano. Ninguno estaba solo. Todos tenían a alguien. Y él estaba solo, completamente solo. Y ese era el precio de su elección, el precio de la traición, el precio del egoísmo. Cerró los ojos y se echó a llorar en silencio. Allí mismo, en el banco, bajo la llovizna. Nadie le prestó atención. Solo era un hombre solitario y enfermo, llorando. Había muchos como él. La ciudad es indiferente al dolor ajeno. Y en otra parte de la ciudad, Mateo y Elías se encontraron, se abrazaron y fueron a cenar juntos. Estaban juntos siempre, como le habían prometido a su madre, y eso les daba fuerzas para seguir adelante. Pasaron otros 2 años. Mateo cumplió 32. Se había convertido en uno de los principales cirujanos de la ciudad. Su nombre era conocido no solo en el hospital, sino también fuera. Venían pacientes de otras regiones para que los operara, confiándole los casos más difíciles. Había salvado cientos de vidas, devuelto la esperanza, la salud, el futuro. Hacía poco se había casado con una médico internista, Ana, una mujer buena e inteligente que entendía su trabajo y lo apoyaba en todo. Se conocieron en el hospital, se fueron acercando poco a poco. Ana conocía su pasado, lo de su madre, lo de su padre. Nunca lo presionó, nunca le exigió conocer a Gregorio, nunca habló de perdón. Simplemente estuvo a su lado, queriéndolo tal como era. Tuvieron una hija, la llamaron Lucía, en honor a la madre de Mateo y Elías. Sostenía a la pequeña en brazos y sentía un calor que le recorría todo el cuerpo. Era la felicidad. Una felicidad auténtica, sencilla, la que le habían negado en su infancia. Ahora se la daba a su hija y se la daría siempre. Elías, a sus 27 años, era un abogado de renombre. Su despacho había crecido. Tenía varios socios, había abierto sucursales en otras ciudades. Se especializaba en la defensa de los derechos de mujeres y niños en conflictos familiares, ayudaba a conseguir justicia donde parecía imposible, ganaba casos complicados, devolvía a la gente la fe en la ley. Él también había encontrado el amor. Daria, una psicóloga que trabajaba con niños de familias desestructuradas. Se casaron en primavera, en una ceremonia íntima. Daria se parecía a la madre de Elías, tranquila, sabia, con un corazón bondadoso. Él le contó todo sobre su infancia, y ella lloró, abrazándolo y diciéndole, «Has pasado por tanto dolor, pero has seguido siendo una buena persona. Estoy orgullosa de ti». Los hermanos seguían viéndose a diario, cenaban juntos, hablaban del trabajo, de sus planes, de la vida. Sus esposas se hicieron amigas. Sus hijos, la pequeña Lucía y el recién nacido de Elías, a quien llamaron Eugenio en honor a don Eugenio, crecían juntos, como primos. Cada mes, los hermanos seguían yendo al cementerio. Ahora iban con sus esposas. Llevaban flores a 3 tumbas, la de su madre, Lucía, la de doña María y la de don Eugenio. Se quedaban en silencio, recordando, agradeciendo. Mateo siempre decía en voz alta, «Mamá, hemos cumplido la promesa. Estamos juntos. Somos hombres de bien. Somos felices». Su vida se había encauzado. Habían construido lo que su padre había destruido, una familia, el amor, el apoyo, el calor. Habían creado lo que a ellos les faltó, un hogar donde los esperaban, donde los querían. Y Gregorio Cervantes consumía sus últimos días en la miseria y la soledad.
Tenía 59 años. Vivía en la misma habitación, en las afueras. La pensión de invalidez era irrisoria. Se alimentaba de legumbres baratas, pasta, salchichas de oferta. A veces compraba pan y té. A menudo no le llegaba para las medicinas. La seguridad social no cubría todos los medicamentos que necesitaba. Tenía que elegir entre comprar pastillas o comer. Se movía con gran dificultad, apoyado en el bastón. Las secuelas del accidente se hacían notar: dolores de espalda, de articulaciones, de cabeza. Los médicos le decían que necesitaba rehabilitación, masajes, fisioterapia. ¿Pero de dónde sacar el dinero? Los vecinos del piso compartido no hablaban con él. Era un extraño, un hombre silencioso y huraño. A nadie le importaba cómo vivía, si necesitaba ayuda. Los hijos que tuvo con Elena crecieron y se olvidaron de él por completo. No lo visitaban, no lo llamaban, no se interesaban. Elena les había convencido de que era un fracasado, un lastre. Crecieron con esa idea y la aceptaron. Gregorio intentó contactar con ellos varias veces. Camila respondía secamente: «No tengo tiempo, papá, estoy ocupada». Pablo ni siquiera cogía el teléfono. Un día, Elena le dijo sin rodeos: «No molestes a los niños. Para ellos no eres nadie. Acostúmbrate». Se acostumbró. Se resignó. Comprendió que nadie vendría, que nadie lo ayudaría, que nadie lo consolaría. Estaba solo. Y así sería hasta el final. A veces, sentado en la cama de su miserable habitación, Gregorio recordaba a Lucía, joven, guapa, de ojos bondadoso. Recordaba cómo se reía, cómo le preparaba su plato favorito, cómo lo abrazaba, cómo moría en el sofá mientras él hacía la maleta y se iba sin mirar atrás. Recordaba a Mateo, un niño serio que lo miraba con esperanza, que le dijo: «Nunca te perdonaré esto», y cumplió su palabra. Recordaba a Elías, un niño alegre y abierto que lloró cuando su padre se fue, que creció y le dijo: «Para nosotros no eres nadie». Recordaba a Victoria, que se fue con un hombre rico. A Elena, que lo utilizó y lo desechó. A Camila y Pablo, que no lo consideraban su padre. Todos se habían ido. Todos lo habían abandonado, como él abandonó un día a Lucía y a sus hijos. ¿Era justo? Sí. ¿Dolía? Insoportablemente. Un día, decidió intentarlo una vez más. La última. Con dificultad, llegó al hospital donde trabajaba Mateo. Quería ver a su hijo, hablar, ¿pedirle qué? ¿Dinero, perdón, un poco de atención? No lo sabía. Solo quería verlo. Se sentó en un banco cerca de la entrada, esperando, observando a la gente. Médicos, enfermeras, pacientes, visitas. La vida bullía. Y entonces vio a Mateo. Salía del hospital. A su lado caminaba una mujer joven y guapa. En brazos llevaba a una niña pequeña. Mateo sonreía, rodeaba a su mujer con el brazo, le daba un beso en la nariz a su hija. Parecían felices, una familia de verdad. Gregorio se levantó, dio un paso, quiso llamarlo, pero se detuvo. Mateo no lo vio. Pasaron de largo, se subieron a un coche y se marcharon. Gregorio se quedó de pie, mirándolos alejarse. Comprendió que no les hacía ninguna falta. Tenían su propia vida, sus familias, su felicidad. No había sitio para él. Nunca lo hubo y nunca lo habría. Se dio la vuelta y se alejó lentamente, apoyado en el bastón. Pasó otro año. Gregorio estaba completamente debilitado. La pensión ya no le llegaba ni para comer. Se había consumido. Se movía con enorme dificultad, pasaba la mayor parte del tiempo en la cama. Una vecina, una mujer mayor, a veces le traía un plato de sopa, pan. Por lástima. «Coma, que se nos va a morir», le decía. Gregorio se lo agradecía en silencio y comía con avidez. Casi siempre tenía hambre. Una tarde, caminaba por la calle sin rumbo fijo. Llegó al pequeño parque junto al hospital y se sentó en un banco. Nada había cambiado. Seguía estando solo. Seguía sin importarle a nadie. Se quedó allí, observando a los transeúntes. Familias, parejas, niños. Todos se dirigían a alguna parte, hacia alguien. Todos tenían un destino. Tenían gente que los esperaba. A él no lo esperaba nadie. En ninguna parte. Al cabo de un rato, pasó Mateo. Caminaba deprisa, hablando por el móvil, sonriendo. No vio a su padre en el banco. O quizás sí lo vio, pero no dio muestras de ello. Gregorio lo siguió con la mirada. Mateo era alto, fuerte, seguro de sí mismo. Exitoso. Feliz. Se había convertido en quien quería ser. Había construido su vida solo. Sin su padre. A pesar de su padre. Mateo dobló la esquina y desapareció. Gregorio se quedó sentado. Comprendió que su hijo nunca más se detendría a su lado, nunca le preguntaría cómo estaba. Nunca le tendería la mano. ¿Era justo? Sí. ¿Dolía? Insoportablemente, pero había sido su elección. Hacía más de 15 años, había elegido la libertad en lugar de la responsabilidad, el camino fácil en lugar del correcto, a sí mismo en lugar de a su familia. Ahora recogía el fruto de esa elección: soledad, miseria, olvido.
El destino paga a cada uno según sus obras, sin excepciones. Gregorio cerró los ojos. Recordó cómo Mateo, un adolescente de 15 años, le había dicho: «Nunca te perdonaré esto». Y no lo había perdonado. Había cumplido su palabra. Y Gregorio se había quedado solo. Igual que un día dejó solos a sus hijos. El círculo se había cerrado.